¿Cómo vivir en armonía con los cambios de la vida? ¿Cómo transitar en vez de colapsar? Muchísimas gracias. Y entonces, María, bienvenida. Yo quiero saludar a toda la gente que nos está viendo ahora. Eh, Quiero decirles que es un honor para mí entrevistar a esta mujer, a quien conocí hace muchísimos años siendo una estudiante de psicología y ha devenido en ser una hermosísima flor que se ha desenvuelto en caminos interesantísimos, profundísimos, bellísimos. Es una mujer a la que yo quiero y a la que respeto muchísimo y que espero que próximamente pueda ser mi maestra. Les quiero presentar a María Islas y María, te voy a dar la palabra para que tú hables de ti, digas quién eres, digas tu historia y de lo que vayamos a hablar ahora, que fundamentalmente, como es alrededor de los días de muertos, pues por allí va el asunto, pero quiero que sea tan sorpresa como tú quieras sorprendernos. Vas, María. Gracias, Moni. Qué gusto de verdad que nos vamos a dar este chance, esta oportunidad de platicar de estos temas que, bueno, a mí me alegran el corazón, son temas maravillosos porque, bueno, me parece que son temas que nos ocupan a todos los humanos, ¿no? La imaginación, la identidad, la cultura. Yo me dedico principalmente a generar procesos reeducativos y estos procesos reeducativos se inspiran bastante, son bastante inspirados en la psicología, por supuesto, que es una de mis formaciones principales, una de mis primeras formaciones, y se inspiran en las artes y en la imaginación y también se inspiran en todos aquellos espacios que nos dan identidad y raíz. Fíjate, Moni, que al principio mucho de mi formación fue psicoanalítica, como una psicología psicoanalítica, después ya más artística, junguiana, pero siempre me pregunté sobre el papel de la colectividad en los procesos individuales, en los procesos de búsqueda personal. Y yo creo que de ahí sí me entró una curiosidad muy importante por la cultura mexicana. Yo estudié en el claustro de Sor Juana, ahí me formé, que está en el mero centro de la Ciudad de México, y mucho de mis primeras prácticas psicológicas tenían que suceder pues en lugares del centro de Ciudad de México, ahí en el Zócalo, atrás de Catedral, y creo que esto sí marcó mucho mi visión, ¿sabes? De la psicología. Entonces me acuerdo mucho, por ejemplo, estar ahí en una escuela, Carlota Jasso, que mandaban a los jóvenes que, haz de cuenta que los jóvenes que expulsaban de todas las escuelas los mandaban ahí, ¿no? Los jóvenes problema. Y estaban todos juntos en esa escuela y nosotros como psicólogos apenas en formación, pues íbamos a hacer prácticas con ellos de psicodiagnóstico, como prácticas así un poco más de la psicología convencional, de diagnosticar y de encontrar problemas. Pero lo que yo me daba cuenta en el intercambio con estos jóvenes era el papel que tenía, pues sí, la pertenencia y de dónde eran y de qué barrio y que en ese barrio a qué se dedicaban y los papás, los abuelos. Y me di cuenta que esos temas les ocupaban mucho más de su intercambio que otros, no sé, otros temas que podría traer la psicología, ¿no? Y sí te puedo decir que a partir de ahí me empecé a dar cuenta de la importancia del lugar en el que estamos ¿no? Donde nacemos, ¿no? Donde nos toca desarrollarnos. Y bueno, pues más adelante ya después me interesó, por supuesto, estos estados expandidos de conciencia, que también los integro bastante en los procesos educativos que hago, que pueden comenzar desde trabajo con sueños, que ahí también nos conectamos nosotras, ¿no? Tenemos toda esa escuela. También los procesos de imaginación que nos ayudan a
a estar en diferentes realidades, cómo poder imaginar escenarios, cómo poder colocarnos con un pie en esta realidad y con un pie en otra realidad, ¿no? Nos dan perspectiva, la imaginación nos da mucha perspectiva. Y bueno, eso ya me fue llevando a incluir las artes en lo que hago y las artes, naturalmente, la creatividad, pues nos lleva al cuerpo, según yo, o sea, según mi experiencia, ¿no? Cuando ya nos volvemos creativos, comenzamos a sensibilizarnos, a sentir, a sentir más, ¿no? Y entonces también mucho de los procesos educativos, reeducativos que yo co-creo, cogenero con otras personas, pues incluyen esto, ¿no? Se incluyen la psicología, la colectividad, la imaginación, el cuerpo, el, el sentir, pensar, ¿no? Sentir, pensar. Y naturalmente esto a mí se me fue también incorporando, y que es lo que vamos a estar platicando también, con lo que podemos llamar las memorias colectivas, ¿sí? Que son fundamentales para mi entendimiento. O sea, la cultura, pues la cultura, ¿no? La cultura como este gran espacio de memoria colectiva. Y a mi entendimiento, pues nuestras culturas nos permiten orientarnos, orientarnos en dónde estoy, a dónde voy, eh, qué está en juego en este momento, más allá de mi camino individual. Por eso yo hablo de la colectividad, ¿no? De qué historia somos parte. Y todo eso es como a grandes rasgos como las guías, ¿no? De lo que yo puedo compartir y lo que mueve ahorita mi corazón y lo que enriquece, yo creo que, pues, también la práctica de vida. Pero a ver, permíteme interrumpirte ahorita, porque tú hablaste al inicio de unos procesos reeducativos y con lo que haces tú, sí se trata de reeducar mucho del pensamiento que tenemos totalmente distorsionado sobre lo que es el México antiguo. Ujú, Pero, ¿qué pasa con esas memorias? Porque vamos a decir que yo tuviera por allí sangre de los pueblos originarios, pero lo que sí tengo es una cultura así ¡piu! Metida intravenosa de lo que sí es, ¿no? No sé, yo veo mi gusto por los colores, es muy mexicano, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno tiene inyectado en el ADN una información un tanto distorsionada y que necesitamos reeducar en este sentido en el que tú estás hablando para poder ver con, ay, ¿cómo te diré? Con asombro reverencial, no sé, todo lo que nos rodea. sí. Bueno, como yo entiendo tu pregunta, Moni, mira, definitivamente, bueno, yo pienso que sí, nosotros como mexicanos, pero yo diría todas las culturas que pues hemos sido resultado de combinaciones, ¿sí? Y pues sí, el famoso mestizaje, para no meternos en muchos términos así complejos, ¿no? Pero invasión, colonialismo, o sea, todo el choque de culturas. Entonces, todas las personas que somos resultado pues, de estos sucesos, sin duda tenemos demasiada información en nosotros. Y me gusta cómo lo hablas, así de genética, porque, mira, sin duda como seres humanos tenemos nuestra parte individual, pero tenemos genes que están buscando manifestarse y que tienen información que nada más busca el momento en el que resuene para, ¿no? Para salir, para expresarse. Y en este caso, nosotros como mexicanos o estas culturas pues ancestrales que tenían sus ciencias muy enraizadas en el movimiento, sí, el movimiento cósmico. Entonces, cuando vienen fiestas, cuando vienen celebraciones, cuando justamente hay momentos colectivos, es cuando nos surge esta información. Ahí es donde lo veo yo, ¿sabes? O
sea, cuando se trata de reunirnos o de ayudarnos o de cambios importantes como la muerte, ¿no? O los nacimientos, ahí es donde nos surgen estas, yo digo, memorias que traemos muy dentro de nosotros y nos dan entonces información de cómo transitar, de qué hacer en esos momentos, ¿no? De cómo acompañarnos. Es una especie, según te escucho, como de mapa. O sea, no hay que confundir el mapa con el territorio, pero el mapa nos dice para dónde está el lago, para dónde está el árbol, para dónde está cada cosa. Claro. ¿Y qué pasaba en cuanto a estas celebraciones o estas tradiciones, o cuál era la cosmovisión de los habitantes del México antiguo con respecto a estos días de muertos? No sé si estos días, pero con respecto a la muerte. Sí, mira, viendo esta pregunta, me encanta verlo así porque eh, la muerte, ¿no? Así como tal, o sea, con respecto a la muerte. Fíjate, Moni, bueno, primero decirte que mucho de lo que yo ahora comparto lo aprendí con varias maestras, primero de danza, Patricia Torres, que tú la conoces, pero también maestras tejedoras, maestras artesanas de Cuetzalan en Puebla, maestros también de la lengua mexicana y me fui sensibilizando a lo que ahora llamamos holístico, ¿sí? Es decir, que a veces lo vemos como un día o un momento, ¿sí? Pero estamos hablando de grandes momentos por los cuales atravesamos no solamente seres humanos, sino toda nuestra naturaleza. Entonces, específico con tu pregunta, de entrada, hay que recordar que estas culturas originarias, por lo menos la Anahuaca del Gran Náhuatl, tiene un gran principio, que es la dualidad, ¿sí? O sea, hay dos grandes momentos del año. Esa dualidad se expresa en dos grandes momentos del año. Tenemos el tiempo de sequedad y el tiempo de humedad, básicamente, ¿sí? Entonces, el tiempo de humedad en el que estamos ahorita, sí, que son las lluvias, que son todo lo que surge de nuestra madre tierra, todos los alimentos, todos los florecimientos, mucho calor mezclado con lluvia. Ese es el tiempo, vamos a decir, de la vida brotando, ¿sí? Y hay otro gran momento que es la sequedad, que de hecho justamente comienza como por finales de octubre, principios de noviembre, donde empezamos a celebrar ahora contemporáneamente los muertos, ¿sí? Entonces son dos grandes momentos, pero son dos grandes cualidades que tiene todo lo vivo sobre nuestro planeta, que es el manifestarse hacia afuera, floreciendo, colorido, y el manifestarse hacia adentro, ¿sí? Entonces, la muerte como tal, si no la entendemos en términos religiosos, nada más, la podemos entender como una expresión hacia adentro, profundamente hacia adentro, que eso es lo que se celebra, eso es lo que se reconoce. Ahora, antes, todavía, no me gusta decir antes, pero vamos a decir, todavía en las culturas que siguen organizándose de estas maneras, porque todavía existen, los tiempos se vivían lo que llamamos por ritmos muy específicos. Entonces, la celebración de los muertos comienza, ¿sabes cuándo? En la fiesta de San Juan. O sea, comienza de hecho en junio, ¿sí? Ah, Cuando estamos ahí, cuando estamos llamando a la lluvia, ¿sí? Y se celebraba durante eh, cuatro casi cuatro, lo que llamamos cuatro veintenas, ¿sí? Los meses antes se entendían por veintenas, conjuntos de 20, ¿sí? Entonces, imagínate cuatro veintenas o por lo menos dos veintenas, eran bastantes días de celebración de muerte, ¿sí? Entonces se celebra, se reconocía desde junio hasta lo que ahorita sería octubre, noviembre, que hay lluvia y que esa lluvia viene a fertilizar todo lo que está dentro de la tierra y que todo eso que está dentro de la tierra va a retornar hacia nosotros, ¿sí? Entonces es la gran celebración
de los retornos de lo que está sembrado. Y eso a mí se me hace maravilloso porque le quitamos toda la idea de muerto y no, sino estamos hablando de un gran y eterno retorno que podemos observar si observamos nuestra madre naturaleza. Entonces la celebración de muertos comenzaba en junio cuando se empiezan a sembrar las cempasúchil, ¿sí? Oh, Que es preciosa ese proceso de esa querida flor que fue, así como el maíz, fue creada de tal manera hasta que llegara a ser esa borla preciosa, o así como el maíz desde el teocintle, que fue creado para que tuviera una gran variedad y una gran manera de alimentar, fueron creados para que estuvieran en su auge la flor de cempasúchil en lo que llamamos ahora el Día de Muertos, ¿sí? Pero no solamente la flor de cempasúchil, también la flor de mayo que le llamamos ahora, ¿sí? Cacalozóchil, sí, que es una flor bien bonita, flor de mayo, y otra flor también se usaba, que es una flor que es como atigrada, como tigrillos, es ujú. decir, varias flores, ¿sí? Y creo que aquí es interesante hablar de las flores cuando queremos recordar o queremos educarnos de cómo se celebraban o cómo se celebra ancestralmente la muerte, porque las flores son la representación de una completitud, Sí, ¿sí? De un camino que se completa. Entonces, la muerte en este sentido es completar un tránsito. No es tanto como el final, sino es poder atestiguar cómo se completa una vida, ¿sí? Y la flor de cempoaxóchil, literalmente, cempóhual es 20, y el 20 significa una cuenta completa. Exacto, así como ahorita tenemos el sistema vigesimal, antes el sistema era, no, ahora tenemos el sistema decimal, de décimos, ¿no? De 10 en 10. Antes era vigesimal, de 20, ¿sí? Y porque tenemos 20 dedos, ¿sí? Entonces era vigesimal, entonces el 20 significa ya completé algo. Cempasúchil es la flor completa, la flor de 20 pétalos, le llaman. Entonces ahí comenzamos a ver cómo las culturas ancestrales tenían una manera holística de expresar lo que estaban marcando con sus rituales, con sus celebraciones. Pues la flor de cempasúchil, que ahora usamos afortunadamente todavía, nos está mostrando cómo retorna desde junio hasta noviembre, retorna esa semilla hacia nosotros, así como nuestros ancestros retornan gracias a la lluvia. Es muy bello porque lo podemos confirmar, lo podemos observar, ¿sí? Y entonces esa es la celebración. Entonces, primero se celebraban a los varios tipos de muertes, a los muertos chiquitos, ¿sí? 20 días para celebrar los muertos chiquitos. Después, los muertos adultos. Después, se celebraban también los animales en otro conjunto, ¿sí? De veintenas. Se celebraba los animales, las plantas, ¿sí? Y después, justo lo que ahorita caería como en Día de Muertos que tenemos, octubre, noviembre, se celebra la muerte de nuestra madre tierra, ¿sí? Entonces son diferentes muertes, la de los chiquitos, la de los adultos, la de los animales, plantitas y la muerte de toda la faz de nuestra madre tierra, como la muerte más amplia. Entonces se dice, o todo lo que acabó. Y ahí es muy amplio porque en Día de Muertos estamos reconociendo, sí, a seres humanos, pero también estamos comenzando a celebrar que el calor, toda la manifestación de la humedad va a comenzar a irse hacia adentro, ¿sí? claro. Y, y ahí es la celebración de muertos también. Celebrar que nuestra madre tierra va a irse a dormir para poder renacer en un proceso ya más florido en marzo, abril y seguir su camino. Claro, y fíjate, ahorita que te escucho, lo siento tan congruente con esta costumbre que había, y no solamente en nuestras tierras, sino en todas, que por ahí del solsticio de invierno
que es cuando empieza el sol a nacer, sí es un solecito incipiente, pero ahí viene, ¿no? Y Sí. aquí lo que escucho que también está hermoso es, vamos a acompañar a la Madre Tierra que ya va a empezar su proceso de irse para adentro y que se manifestará plenamente en el invierno, ¿no? Sí, es bien bonito porque justo como hablas de el sol, ¿no? El sol en el invierno, justo, ves, o sea, si algo tienen las culturas ancestrales es que son científicas, es decir, observan, perciben la naturaleza no solo con los ojos, con todos los sentidos, y son muy sensitivas, por eso es que comunican con animales o con plantas, pueden percibir la vibración de las personas, que a veces en nuestra cultura moderna lo vemos como magia o como esotérico, ¿no? Pero todo lo podemos sentir, Moni. Podemos sentir a alguien y, ay, algo sentimos, órale, su humor, ¿no? O nosotros que trabajamos con personas, sentimos a las personas, ¿sí? Entonces, estas culturas ancestrales son muy sensibles. O sea, si tú vas a una comunidad, por ejemplo, y tú saludas, o sea, la manera de saludar es así, nada más tocar la manita, así un toque muy suave, ¿no? Sí, Es sí, sentir el calor, sentir apenas la vibración de ese otro ser humano. Nosotros ahora ya saludamos y un beso y nos abrazamos y no sentimos. Entonces, estas culturas estudiaron todos los movimientos que sintieron y que fueron capaces de sintetizar, de abstraer y de expresar y plasmar. Entonces los plasmaron en piedras preciosas, las montañas hechas a mano, que son las que llamamos pirámides. Todos estos son lugares que resguardan conocimiento. Entonces, hablando del sol en específico que tú mencionas, claro, una de las maneras en que más nos podemos orientar es ver el movimiento del sol, el movimiento aparente, ¿no? Porque no se mueve él, sino nosotros. Entonces, eso también se celebra, por ejemplo, en esas épocas, que el sol ya va de regreso, por así decir, hacia el sur, desde nuestra perspectiva. Entonces, va de regreso el sol y se va a quedar en el sur un tiempo, amaneciendo en el sur y después va a comenzar a crecer. Estamos hablando de que estamos en celebraciones, todas las celebraciones ancestrales están reconociendo el cambio, están celebrando el cambio, ¿sí? Tanto cuando viene la lluvia como cuando viene la sequedad. ¿Y cómo se celebran los cambios? Pues realizando ofrendas. Eh, las ofrendas que se hacen no son más que un microcosmos para tratar de esquematizar y resonar con el macro del cosmos. Por eso las ofrendas de muertos, que tienen también sus matemáticas, ¿no? Que tienen sus esquemas, que de los elementos más importantes que hay son los arcos en las ofrendas de muertos, ¿sí? Ahí es donde puedes identificar una ofrenda de muertos más, vamos a decir, local, originaria, ¿no? Y que tienen arcos de flores, justamente, ¿no? Y estos arcos de flores se van tejiendo. Hay una persona especializada en poner, porque no se amarran, sino que se van enredando como espirales. Entonces está hablando de la espiral de la vida, ¿no? Que va enredando las flores, va enredando nuestros caminos completos. Entonces los arcos en la celebración de muertos son preciosos porque son estos umbrales, ¿no? Que usualmente, Moni, se apuntan de norte a sur, ¿no? Porque mm, hacia el norte, en nuestras culturas, el norte es el lugar del reposo y la quietud, el lugar de nuestros muertos, el lugar de los cerros, le llamaríamos el Mictlán, el lugar del reposo profundo. Y en el sur tenemos todo el lugar de las lluvias, de la humedad, podemos decir el colibrí, ¿no? El sol nuevo que nace. Entonces tenemos esas dos polaridades, norte-sur, ¿sí? Y esos arcos usualmente apuntan hacia el norte, al sur, hacia la sequedad
¿sí? Y hacia la humedad de la vida. Oye, y Y yo estoy fascinada porque, o sea, todo esto lo enseñas tú cuando uno estudia contigo en McQueen, porque mira, hay cosas que uno puede, voy a hablar de mí, ¿no? sí, Puede observar, por ejemplo, ahora que decías con respecto al sol, yo tengo un rascador para mis gatitas junto a la ventana de mi cuarto ajá, y el sol da exactamente donde las rueditas donde se pueden subir, justo en los meses más fríos. Y mm, entonces las dos gatitas se ponen ahí. El rascador siempre está en el mismo lugar, pero el sol les da ese calorcito justo cuando lo necesitan ellas, ¿no? Entonces, esa es una observación que yo humildemente he hecho y esta gente hacía esas observaciones a un nivel mayúsculo, porque una vez vi que, ya no me acuerdo en cuál construcción en la península de Yucatán, es un observatorio. ajá, Y redondo. exactamente el día del solsticio de primavera, creo así, es el día que entra un rayito de sol tiquití, tiquití, y apunta exactamente a una figura. Sí, Entonces eran unos matemáticos sí. que, o sea, ingenieros, o sea, matemáticos, astrónomos impresionantes. Entonces yo quisiera saber si ese tipo de cosas, no a lo mejor ese conocimiento matemático, pero el poder honrarlo, el poder valorarlo, el poder sentir un gran orgullo por él, es algo de lo que tú enseñas en McQueen y que nos platiques un poco de eso. Sí, Moni, claro. Mira, en específico de muertos lo de muertos que estamos hablando, lo vemos más en el retiro de muertos que hacemos, que hago ahora con Sven, ahora estoy compartiendo con él, pero todo el tema, mira, nosotros le llamamos una educación psicoespiritual, Mm, ¿sí? Porque es una manera de, nosotros como seres humanos, estamos buscando, ahora sí que lidiar con lo cotidiano, con el inmediato de nosotros. Estamos también buscando pues un macro, ¿sí? Otros puntos de referencia para tener perspectiva. Entonces, lo psicológico es una parte muy importante, o sea, nuestra historia personal, cómo en este momento de mi vida yo puedo encontrar sentido en espiritual, le llamamos hasta a encontrar una mejor palabra, pero estamos ya hablándole a todo ese movimiento que está sucediendo aquí ahora, del cual no somos conscientes hasta que nos detenemos o la vida nos detiene para observar, ¿sí? Entonces, generamos procesos psicoespirituales de autoestudio. Y ahí en McQueen justamente combinamos, integramos un equipo también de otros maestros que a mí me han enseñado, que comparten, por ejemplo, la visión de la enfermedad desde las culturas originarias, ¿no? La visión del mal, que existe el mal, existe la maldad, existe la destrucción, la visión de la sanación. Entonces, estudiamos todas estas bases culturales porque sabemos que como procesos educativos necesitamos otros marcos de referencia que sean más, que estén fuera de lo que ya conocemos. ujú, Entonces, estudiamos, por ejemplo, mapas culturales, estudiamos el movimiento del tiempo según las cosmovisiones anahuacas, mexicanas, estudiamos algunos arquetipos como marcos de referencia, conocemos ritmos del tambor para despertar nuestra sensibilidad, estudiamos fiestas, por ejemplo, con sus simbolismos, porque en el símbolo está mucho poder, Moni. O sea, por ejemplo, la flor de cempasúchil, la próxima vez que las personas que nos escuchan que tomen una flor de cempasúchil, pues esa flor, lo maravilloso de la flor es tenerla, ese aroma, pero también guardarla, que se seque, quitarle todos los pétalos, y esos pétalos son excelentes en té, por ejemplo, para cuando tenemos procesos de bichitos que queremos limpiarnos y guardar esas semillas y luego sembrar esas semillas. O sea, toda la flor de cempasúchil es una expresión de la vida de un ser humano, ¿sí? De cómo se infla y se abre hacia el sol.
y cómo brillamos como seres humanos. Entonces, estudiamos esos símbolos. O, por ejemplo, ahora que viene la fiesta de muertos, saber que no es nada más esos 2 días. Lo que pasó en el sincretismo es que ya se celebraba de por sí a los muertos en otras culturas y se hizo un acuerdo. O sea, fue de las primeras fiestas que se dieron cuenta los castellanos, que todavía no era España, se dieron cuenta que también aquí se celebraban los muertos. Entonces, la fiesta de muertos, a mi experiencia, es muy importante culturalmente también porque es como uno de esos primeros, vamos a decir, acuerdos de, ok, esto se va a preservar, porque en esto coincidimos. Entonces se acordó esas fechas, porque ya celebraban todos santos, las otras culturas. Y entonces tenemos un sincretismo. Entonces para mí Día de Muertos también es un encuentro entre estas culturas que decidieron que sí, sí hay que celebrar y recordar los caminos transitados por todo lo que ha muerto aquí en la faz de la tierra. Entonces estudiamos esto también, Moni, porque me parece que estamos en tiempos donde los mexicanos, no solo los mexicanos, todo nuestro continente americano está comenzando a retomar la memoria y la fuerza para tener identidad y para, además de todo lo extranjero que conocemos, poder retornar a la raíz, porque todos tenemos la raíz, está disponible para nosotros. Tenemos esa fortuna, podemos ir todavía a los sitios arqueológicos y sentarnos ahí, sentir el lugar. Y hay una abuelita Tonalmi, con la que yo estudio también, y ella dice, mira, no te preocupes, o sea, tú párate frente a una piedra y la memoria viene. O sea, no, ten paciencia porque tenemos memoria. ¿Y para qué necesitas esta paciencia? Para justamente comenzar a imaginar, comenzar a percibir la vida en colores, en texturas, en símbolos. Eso es lo que hacían estos grandes ancestrales. Claro. ¿Sí? Ese es el arte, ¿no? De poder sintetizar en una imagen el movimiento cósmico o en una flor sintetizar un significado profundo. Y eso yo pienso que ahorita es muy importante que aprendamos como seres humanos a hacerlo, y es lo que enseñamos en McQueen, Wow. cómo enseñamos a las personas a volver a recalibrar sus sentidos, volver a hacer arte con el conocimiento que tienen de sí mismos, de la cultura, y sobre todo orientarse, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento estoy de mi vida? ¿Y en qué momento está la colectividad? Bueno, justo eso, porque también lo mencionaste al inicio y me encantó esta cuestión de vamos a ver por la colectividad, porque en muchas culturas antiguas el individuo como tal solito, no, es un organismo completo y eso me encanta también y de veras, no sabes cómo te agradezco que hayas formado Macuil y que estés formando gente y ya estaré yo ahí, ya te lo dije. Sí, Pero es precioso esta sensación de cómo mi cuerpo, eso sí, el individual va a servir para una expresión creativa, pero en realidad el asunto grande es una cuestión colectiva. sí. Ya no sé cómo más decirlo, estoy muy emocionada. No, sí, Moni, sin duda. Mira, McQueen me gusta porque McQueen es los primeros 5 dedos, ¿sí? Las oruguitas de la mano. Ah, Entonces, una imagen, ¿no? Que ya hemos dado antes es como los individuos somos como un dedito de una gran mano cósmica, y cuando nos reconocemos parte de un gran ser, ¿sí? Un gran cosmos de la vida, con nuestra expresión individual, sí que sí podemos tener opciones. ¿Sí? Mira, hemos estado muy polarizados hacia el individuo, sí, o sea, pero yo creo que, por ejemplo, con la pandemia nos dimos cuenta qué tanto estamos en contacto con el mundo, qué tanto tocamos, qué tanto nos toca, qué tanto lo de afuera entra a nosotros, ¿sí?
Y Macuil, lo importante para mí de Macuil es que son procesos psicológicos, pero no es una psicología eh, convencional o diagnóstica, sino que es regresarnos a todos los seres humanos la capacidad que tenemos de reflexionar, imaginar, recordar colectivamente y lo que dicen los abuelos, dejar hechura en el mundo. O sea, no me espero a la otra vida, ¿no? A veces pensamos, bueno, cuando trascienda. No, aquí decían, dejemos flores, dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Todo es pasajero, pero como seres humanos somos el animal que habla, somos el animal que articula. Entonces podemos dejar hechura en nuestra comunidad, ya algo hecho para que sirva de sustento a todo lo demás. Imagínate aquí después de 500, más de 500 años, muchos años, que todavía podemos estar hablando, podemos decir una palabra en náhuatl o podemos decir cempasúchil. O sea, ese es un arte, el poder sobrevivir de estas culturas, Sí. a mi entendimiento, mucho tuvo que ver, claro, mucha muerte y mucho sacrificio realmente, pero también por el arte. O sea, en las artesanías que tenemos, en los textiles, en las costumbres, están las claves de grandes principios filosóficos que se desarrollaron acá. Como tú dices, un color, algo que me llama la atención. Ahí está el gen, queriendo expresarse, queriendo recordar y encontrar otra opción. Y las fiestas de muertos son preciosas porque puedes ver a los cráneos, ¿no? Los miquistlis, que miquistli es la regeneración profunda de la energía, o puedes ver las flores o los copales. O sea, también es importante Día de Muertos porque es de la única festividad que permitían usar el sahumador, por ejemplo, el sahumador ancestral. Decían, bueno, solamente en muerto. Entonces, es un momento que se permitía usar el sahumador, de que se permitió expresar la cultura que estaba siendo aniquilada. Y pienso que cuando trabajamos con Día de Muertos podemos también honrar todas esas pequeñas artesanías, esos pequeños objetos que se colaron, como el petate, que se colaron para podernos el día de hoy enseñar mucho de la filosofía, de la creencia, de la sabiduría, de conocimiento. Y bueno, pequeño comercial ya para terminar, porque ya nos estamos Sí, colgando. Estoy feliz, ¿eh? O sea, en sí. algún otro momento tendremos que volver a seguir platicando, pero hazme un pequeño comercial de Macuil. Sé que van a empezar el próximo año una formación que Sí, está, o sea, yo fui al webinario, le cuento esto a la gente, al webinario que dio María para hablar sobre muchísimos aspectos y bueno, es algo que babeo por estar allí. Entonces, empiezan el próximo año y según entiendo, son como tres momentos importantes bueno, no importantes, importantes todo, pero tres momentos de aglutinamiento de los alumnos en el 24 y tres momentos en el 25, en donde hay que hacer una labor presencial, todos sí, juntos, y de ir muy profundo y muy adentro. sí. Así es, Monique. ¿Cuál es la idea de Sí. McQueen y estos encuentros en donde es importante que nos reunamos como comunidad y no solo pues en vía remota, ¿no? Sí, sí, Moni. Mira, Macuil es en una comunidad, un instituto de educación transpersonal, donde generamos estos procesos reeducativos, psicológicos, creativos. Y abrimos un grupo cada 2 años. Entonces, el siguiente grupo de formación se abre en marzo. Iniciamos así con el año también. Ahí estamos orientados y iniciamos un programa de formación que se caracteriza por ser inmersivo. Entonces tomamos 7 días donde nos reunimos los estudiantes y los facilitadores a, ahora sí que estudiar procesos de desarrollo personal, de desarrollo psicológico, inspirados por los conocimientos ancestrales culturales.
¿sí? Entonces estudiamos psicología, pero también estudiamos cultura y estudiamos expresiones culturales como danza, como palabras clave, como conceptos de medicina tradicional. Estudiamos mucho también nuestra vida interior a través de procesos siempre creativos. Entonces es un proceso que dura más o menos 2 años, porque nos reunimos 3 veces al año y luego otra vez 3 veces al año. Y bueno, le llamamos una travesía, porque es una iniciación a la psicología transpersonal que integra conocimiento ancestral mexicano. Y de verdad que para mí es un regalo hacer este proceso educativo porque las personas pueden aprender mucho de cómo sumar a lo que ya vienen haciendo en sus vidas. Entonces es un proceso formativo. Ujú. ¿Y qué información puedes darnos en el sentido de, hay una página web, hay un Sí, teléfono, un correo? O sea, dinos todo, todo, todo. sí, Moni, sí. Entonces tenemos una página web que es tal cual www.institutomacuil.com y ahí pueden encontrar toda la información, pueden descargar la solicitud de inscripción, pueden seguir el proceso. También me pueden escribir a mí, maria@institutomacuil.com, y siempre estamos ahí dando información sobre el proceso de inscripción. Usualmente también algunas veces damos algunos webinarios gratis en línea, los anunciamos en el Instagram o en el Facebook, Instituto Macuil, y siempre estamos tratando de sumar y de desmitificar y de quitarle esas creencias erradas que tenemos de la cultura ancestral, como si fuera un evento del pasado. En realidad, las culturas ancestrales viven, han sobrevivido, son organismos vivos que hasta el día de hoy nos sorprenden y cada vez más nos vamos a dar cuenta de la relevancia que tiene la voz de estas culturas en procesos evolutivos de la humanidad. Entonces, McQueen eso es lo que hace, busca retomar desde contextos psicológicos muchos saberes ancestrales. Wow. Pues eso, a ver, deja ponerme ya junto contigo. Este, Esto me parece maravilloso, María, y de veras muchísimas gracias por lo que has compartido con todo mundo y la posibilidad de si la gente le interesa, pues que le entre, porque de veras que suena que está buenísimo y pues ojalá que nos podamos ver por allá en esta formación o en la dentro de 2 años. Pero es una maravilla, María, muchísimas gracias. Dinos ahorita de todo lo que dijiste, no sé, 3 cosas, 5, las que quieras, que digas que es importante que la gente se quede y reflexione. Sí, Moni, muchas gracias por abrir el espacio. Bueno, una que para mí es fundamental es recuperar nuestra memoria. Vamos a abrir los espacios para recuperar nuestra memoria. Vamos también a abrir espacios para volver a sentir toda la vida que nos rodea. Y aún más importante, tengamos el valor y la fuerza de expresar todo lo que sabemos. No nos quedemos con eso dentro. Vamos a colocar en el mundo nuestra esencia. Uy, está precioso. Pues muchísimas gracias, María, y yo me Gracias. despido como siempre. Soy Mónica del Valle. Eh, por favor, cuando quieras que yo entreviste a alguien como María, que tiene tanto que decir, o quieras que yo entreviste a María otra vez con más temas, escríbeme y ya sabes. Tengo estudios de maestría en Counseling Psychology, soy coach en nutrición, mente, cuerpo, y abrí este espacio que se llama Psiconutrición México, pero estoy en búsqueda de encontrarle otro nombre. Pero por lo pronto es un espacio que busca inspirar a la gente a vivir más en plenitud, a vivir una vida pues plena, valga la redundancia, pero de autoconocimiento, a partir del autoconocimiento, que es una cosa que a mí me ha encantado y me tiene vuelta loca, y es una cosa del diario, es una cosa que se nutre de distintas fuentes y distintas vertientes. Y pues no te olvides, nutre todos los aspectos de tu vida, nutre tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón, y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.